El traje de diseñador estaba cubierto de barro mientras ella presionaba el casco amarillo andrajoso en sus ásperas manos. «Quédatelo», susurró. Un recordatorio de que incluso los multimillonarios sangran. James apartó la mirada, con la pequeña mano de su hija en la suya. La vida de Eleanor Morgan se medía en adquisiciones y pérdidas. A los 42 años, había convertido Morgan Enterprises, de la ruinosa inmobiliaria de su padre, en un imperio inmobiliario que transformó los horizontes de las ciudades de Estados Unidos. Su oficina en el ático daba a Manhattan con ventanales que daban al suelo y hacían que los visitantes se sintieran como si flotaran sobre el mundo. Así era precisamente como le gustaba a Eleanor. Distante, elevada, intocable. Su asistente programaba sus comidas. Su entrenador la llevaba a la perfección a las 5 de la mañana todos los días. Y su equipo ejecutivo ejecutaba su visión con precisión militar. Eleanor no se había tomado un día libre en 8 años. Ni siquiera cuando su compromiso se vino abajo tras descubrir que su prometido había estado vendiendo secretos de la empresa a la competencia. Los miembros de la junta murmuraban que estaba casada con la empresa, una relación que nunca la decepcionaba, como inevitablemente le pasaba a la gente. Lo que no veían eran las noches que pasaba sola en el balcón de su ático, a 40 pisos de altura, preguntándose si alguien se daría cuenta si simplemente desaparecía. A 22 pisos bajo el nivel de la calle, James Reynolds se ajustó el casco y le hizo una señal al operador de la grúa. A sus 39 años, sus manos mostraban los callos y las cicatrices de 15 años en la construcción, los últimos 5 como capataz de la obra de roca madre. El proyecto de ampliación del túnel del metro iba retrasado, y la presión de los promotores implicaba turnos de 12 horas que le dejaban el cuerpo dolorido. Sin embargo, todas las noches, por muy agotado que estuviera, le leía a su hija Lily, de 8 años, antes de que se durmiera en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en Queens. Las paredes del apartamento eran tan delgadas que se oían las discusiones de los vecinos, pero él había colgado las obras de arte de Lily por todas partes, creando un caleidoscopio de arcoíris de crayones y retratos familiares con palitos, siempre ellos dos tomados de la mano. Desde la muerte de Emma por cáncer hacía 3 años, James se había vuelto un experto en ser ambos padres, empacando notas con forma de corazón en la lonchera de Lily y aprendiendo a trenzar el cabello con tutoriales de YouTube. Sus compañeros de trabajo lo invitaban a tomar cervezas después de los turnos, pero él siempre se negaba. Estaban los deberes de Lily, que tenía que revisar para su proyecto de ciencias y la constante batalla para estirar su sueldo hasta fin de mes. En las noches particularmente difíciles, después de que Lily se dormía, James se sentaba a la pequeña mesa de la cocina con la foto descolorida de Emma y la creciente pila de facturas médicas que aún estaba pagando, preguntándose si era suficiente para la hija que se merecía el mundo. Sus mundos existían en paralelo. Eleanor en su torre de cristal y acero. James, bajo las calles de la ciudad, separados por la situación económica y 22 pisos de bienes raíces en Manhattan. Ninguno tenía motivos para creer que sus caminos se cruzarían, y mucho menos se enredarían. El mundo de Eleanor estaba poblado por accionistas y ejecutivos. El de James, por compañeros de construcción y la maestra de 3er grado de su hija. Sin embargo, ambos vivían sus días con la misma silenciosa vacuidad, expertos en cumplir con sus responsabilidades, mientras que sus vidas personales permanecían suspendidas en un estado de cuidadosa negligencia. La reunión del Consejo de Administración de Morgan Enterprises se prolongó hasta altas horas de la noche. Discutiendo el proyecto de expansión del túnel, que ya llevaba 63 días de retraso y amenazaba la gran inauguración del desarrollo más ambicioso de Eleanor hasta la fecha, el Apex, un rascacielos sostenible de uso mixto que redefiniría el horizonte de Manhattan. «Quiero informes diarios de progreso», dijo Eleanor, cerrando su portafolios de cuero con firmeza. «Y realizaré las inspecciones de obra personalmente». Su equipo ejecutivo intercambió miradas. Eleanor Morgan no hacía visitas de obra. Delegaba. Pero el Apex no era un edificio más. Era su visión, su legado,
y no permitiría que los retrasos empañaran su inauguración. A la mañana siguiente, el conductor de Eleanor la dejó en la entrada de la obra. Sus zapatos de lubboat se hundieron de inmediato en el barro a pesar de la pasarela temporal. El jefe de obra corrió a recibirla, pero Eleanor ya se dirigía con paso decidido hacia el edificio de la entrada del túnel. El ascensor que llevaba a los trabajadores a las profundidades del túnel era industrial y mugriento, nada que ver con los elegantes ascensores ejecutivos de su edificio. Mientras descendía, Eleanor miró su reloj repetidamente, calculando mentalmente el coste de cada día de retraso. Cuando se abrieron las puertas, la cacofonía de perforaciones, gritos y maquinaria la envolvió. Los trabajadores con cascos se giraron para mirar a la mujer del traje gris oscuro a medida, que parecía haber salido de un folleto corporativo a su mundo subterráneo. James estaba revisando planos con su equipo cuando notó el inusual silencio que se extendía por el túnel. Se giró para ver a una mujer que no podría verse más fuera de lugar si se esforzaba porque su blusa de seda reflejara las duras luces de la construcción mientras examinaba. Observó su progreso con evidente desaprobación. La reconoció de los boletines de la empresa, la propia Eleanor Morgan, la multimillonaria cuya firma autorizaba sus nóminas. James instruyó a su equipo para que continuara trabajando y se acercó a ella con una profesionalidad que disimulaba su cansancio. Señora Morgan, esto es inesperado. El jefe de obra suele llamar con antelación para las visitas VIP. Eleanor no se molestó en cortesías. Capataz Reynolds, según mis informes, va retrasado en la sección E7, lo que afecta directamente a mi cronograma. ¿A qué se debe exactamente el retraso? Su franqueza pilló a James desprevenido, pero ya había lidiado con jefes de proyecto exigentes. Síganme, dijo simplemente. James guió a Eleanor por el túnel hasta una sección donde el equipo de perforación estaba inactivo. Encontramos una densidad de lecho rocoso inesperada aquí. Los estudios geológicos estaban incompletos. Le entregó una tableta con los informes técnicos. Necesitamos equipo especializado que su equipo de adquisiciones aún no ha aprobado. Eleanor repasó los datos con el ceño fruncido. Esta solicitud lleva 3 semanas sin respuesta. ¿Quién la ha estado ignorando? James se encogió de hombros, ignorando mi nivel salarial. Sé que mi equipo no puede perforar el esquisto de Manhattan con equipos diseñados para formaciones rocosas más blandas. Por primera vez, Eleanor lo miró directamente, percibiendo la inteligencia que subyacía en su evaluación práctica. Antes de que pudiera responder, un grito resonó por el túnel, seguido del ominoso estruendo de materiales al moverse. James reaccionó instintivamente, apartando a Eleanor del andamio cuando una sección del soporte temporal del techo se derrumbó. Su cuerpo la protegió mientras escombros y polvo caían sobre su casco, protegiéndolos a ambos mientras la guiaba hacia un lugar seguro contra la pared del túnel. Durante varios momentos caóticos, la escena estalló en protocolos de emergencia. Trabajadores atropellados, oficiales de seguridad gritando órdenes, el estridente sistema de alarma a todo volumen. Cuando el polvo se asentó, Eleanor se encontró presionada contra la áspera pared del túnel. El brazo de James seguía protegiéndola sobre los hombros, con el casco torcido. Un corte en su antebrazo sangraba por el impacto de un metal. ¿Estás herida?, preguntó con voz tranquila a pesar del alboroto. Eleanor negó con la cabeza, momentáneamente sin palabras, mientras la adrenalina la recorría. Su traje perfecto estaba cubierto de polvo y mugre. Un pequeño desgarro en la manga revelaba piel pálida debajo. El oficial de seguridad visual corrió hacia ellos, pero James le indicó que se detuviera. Sección asegurada. Que todos regresen y revisen las estructuras de soporte. Se giró hacia Eleanor. Con distancia profesional, recuperó su voz. Debería volver arriba, señorita Morgan. Necesitamos evaluar los daños antes de que alguien no esencial permanezca en el lugar. Eleanor se enderezó instintivamente, estirando la mano para arreglarse el cabello antes de recuperarse. Tu brazo necesita atención médica,
señaló con tono clínico, aunque su voz carecía de su habitual agudeza. James miró el corte sangrante como si lo notara por primera vez. No es nada. Riesgo laboral, señor. Un trabajador se acercó con un botiquín de primeros auxilios, pero Eleanor se sintió extrañamente reacia a irse mientras observaba cómo James dirigía eficientemente los protocolos de seguridad, a la vez que minimizaba su lesión. Mientras la acompañaban al ascensor, Eleanor miró hacia atrás y vio a James hablando por teléfono. Su expresión pasó de la de un capataz profesional a una más suave, más preocupada. Sí, cariño. Igualmente iré a tu recital esta noche. Lo prometo. Papá acaba de tener un pequeño problema en el trabajo. Las puertas del ascensor se cerraron dejando entrever su otra vida, dejando a Eleanor con una sensación incómoda que no pudo identificar de inmediato. A la mañana siguiente, un pedido de equipo de perforación especializado se agilizó con la autorización directa de Eleanor, evitando 3 niveles de burocracia. Cuando James llegó a la obra, su equipo estaba entusiasmado con el proyecto. Supongo que casi aplastar al jefe tiene sus ventajas, bromeó un trabajador. James lo silenció con una mirada incómoda ante la insinuación. Su teléfono vibró con un mensaje de la escuela de Lily. Había olvidado su disfraz para la obra de teatro. Entre el papeleo del informe del incidente y la entrega del equipo nuevo, no había forma de que pudiera salir de la obra. Mientras debatía sus opciones, un coche de la empresa se detuvo en la entrada de la obra. Eleanor no tenía pensado volver, pero el informe del incidente que tenía en su escritorio esa mañana carecía de los detalles que necesitaba para su aseguradora. Al menos eso se dijo a sí misma mientras su chofer sorteaba el tráfico matutino. Había pasado una noche sin dormir reviviendo esos momentos en el túnel. No los escombros que caían, sino la forma instintiva en que el capataz la había protegido, sin dudarlo, a una desconocida. Contradecía todo lo que su experiencia con la gente le había enseñado. Al acercarse a la oficina de la obra, escuchó a James por teléfono. El estrés era evidente en su voz mientras le explicaba a la maestra de su hija que estaba tratando de encontrar una solución. Eleanor dudó, pero luego dio un paso adelante. «Tengo un conductor que podría recogerlo», ofreció. James se sorprendió al darse cuenta antes de que volviera el cansancio. «Señorita Morgan, no era necesario que viniera personalmente a informar del incidente». Eleanor mantuvo su actitud profesional. Ya estaba en la zona. En cuanto al disfraz de su hija, mi chofer puede encargarse. Considérelo un agradecimiento por lo de ayer. Lo que empezó como un simple favor se convirtió en un arreglo inesperado. El chofer de Eleanor entregó el disfraz en la escuela de Lily y regresó con una nota de agradecimiento escrita a mano con crayones, dirigida a la jefa de papá, que mostraba una figura de palitos con un vestido triangular rodeado de corazones. Eleanor se encontró sonriendo al ver el dibujo infantil, guardándolo en su portafolio en lugar de tirarlo. Durante las siguientes 3 semanas, Eleanor visitó el proyecto del túnel con cada vez más frecuencia, siempre por motivos comerciales legítimos, pero inevitablemente entablando conversaciones con James que iban más allá de las actualizaciones de la construcción. Aprendió sobre la lucha de Lily contra el asma, las facturas médicas posteriores y la determinación de James de darle estabilidad a su hija a pesar de los desafíos de ser madre soltera. A su vez, se encontró compartiendo pequeños fragmentos de su propia vida. La bancarrota de su padre cuando ella estaba en la universidad, los años de reconstrucción de la empresa mientras sus compañeros disfrutaban de sus 20s, la traición de su exprometido que la había dejado reacia a confiar. Una noche, mientras Eleanor salía de la obra, un aguacero repentino la dejó varada sin paraguas, con su chofer atascado en un atasco a 20 manzanas de distancia. James le ofreció refugio en la oficina de la obra, un espacio funcional con sillas plegables y mesas cubiertas con planos. «Tengo que recoger a Lily de su programa extraescolar», explicó, mirando su reloj. «Puede esperar a su chofer aquí», dudó, y luego se encogió de hombros. «Podríamos dejarte en algún lugar de camino». Eleanor se encontró aceptando la oferta inesperada,
sentada en el maletín desgastado pero impecablemente mantenido de la camioneta de James, sobre su regazo, mientras se dirigían a la escuela de Lily. Lily Reynolds era un torbellino de energía, subiendo a la camioneta con un torrente de historias sobre su día antes de notar a la elegante desconocida en el asiento del copiloto. «¿Eres la jefa de papá?», preguntó sin preámbulos. «Te dibujé con una corona, pero la señora Wilson dijo que las verdaderas damas no usan coronas para trabajar». Eleanor sonrió a su pesar. «Hay días que desearía que sí». El camino al edificio de Eleanor estuvo lleno de la charla de Lily, los suaves recordatorios de James sobre los cinturones de seguridad y las voces en interiores, y la gradual relajación de Eleanor ante esta dinámica desconocida. Cuando llegaron a su lujoso edificio, el portero arqueó las cejas al ver la destartalada camioneta, pero Eleanor lo ignoró. «Gracias por traerme», dijo formalmente, pero dudó. «Mencionaste que Lily tiene un proyecto de ciencias. La Fundación Morgan patrocina un programa de ciencias para niños en el Museo de Historia Natural este fin de semana. Quizás les sea útil». Sacó una tarjeta de visita con una autorización al dorso. «Muéstrala en la entrada». Al darse la vuelta para irse, Lily preguntó: «¿Te gustan los dinosaurios?». «Señora Eleanor, son la mejor ciencia». Eleanor hizo una pausa, recordando su propia fascinación infantil. «Lo mejor», asintió, sintiendo que algo latente se agitaba en su interior. El programa de ciencias la llevó a un encuentro casual en el museo ese sábado. Eleanor, aparentemente allí para una reunión de la fundación, James y Lily, explorando las exhibiciones de dinosaurios. El entusiasmo de Lily rompió la apariencia profesional de Eleanor, y se unió a su aventura museística, compartiendo datos poco conocidos sobre el Triceratops, su favorito de la infancia, y observando con inesperado placer cómo Lily absorbía cada detalle con asombro. James observó la interacción con silenciosa sorpresa, viendo una faceta de la señora Morgan que nunca aparecía en los boletines informativos de la empresa. Cuando Lily corrió a la siguiente exhibición, él simplemente dijo: «¿Te parece bien?». Eleanor pareció sorprendida, como si esta posibilidad nunca se le hubiera ocurrido. «Lo hace fácil», respondió en voz baja, viendo a la niña presionar su nariz contra el cristal de la vitrina. «Me recuerda a mí misma». No terminó la frase, pero James asintió como si comprendiera perfectamente lo que. No podía articular nada antes de que la vida le enseñara a protegerse, antes de que el éxito requiriera una armadura, antes de que la decepción hiciera imposible la confianza. Durante 6 semanas, la vida de Eleanor adquirió un ritmo inesperado. Las inspecciones de obra se hicieron más frecuentes, a menudo concluyendo con breves conversaciones con James sobre el progreso del proyecto que de alguna manera evolucionaron a discusiones sobre libros que ambos habían leído, o el último logro escolar de Lily. 2 veces más, por circunstancias, Irene conspiró para meterla en la camioneta de James, mientras Lily charlaba entre ellos mientras conducían por el tráfico de Nueva York. Eleanor se encontró guardando barras de granola en su escritorio, la marca que Lily había mencionado. Era su favorita, y ocasionalmente enviaba a su conductora a entregarlas en la obra con los documentos del proyecto. Su ejecutiva. El equipo de B notó su cambio de horario, pero lo atribuyó a su perfeccionismo con respecto al proyecto Apex. Solo su asistente, Marion, levantó una ceja al ver los dibujos de la niña, ahora discretamente enmarcados en el aparador de Eleanor, pero tuvo la prudencia de no hacer comentarios. James observó esta transformación gradual con cauteloso optimismo. El formidable director ejecutivo seguía muy presente en las precisas instrucciones y los exigentes estándares de Eleanor. Pero vislumbró algo más bajo la superficie. Una mujer que recordaba datos sobre dinosaurios, que escuchaba las historias de su hija con genuino interés, que una vez pasó 40 minutos ayudando a Lily a identificar formaciones de nubes mientras esperaba que pasara una tormenta de verano. Se encontró deseando que la visitara, apreciando su mente aguda y los raros momentos en que su fachada, cuidadosamente cuidada,
se suavizaba. Aún así, se mantuvo realista. Habitaban mundos diferentes que se superponían temporalmente debido a este proyecto. Una vez completado el túnel, esos mundos volverían a separarse como era debido. La gala benéfica anual de Morgan Enterprises llegó con un evento de etiqueta que recaudó millones para la fundación de la compañía, a la vez que mostraba el éxito empresarial de Ellaner a la élite neoyorquina. Horas antes del desastre en el túnel, una rotura de canal amenazó meses de trabajo y requirió una respuesta de emergencia. El Ellanena recibió la llamada mientras le probaban el vestido, y desvió su coche de inmediato al lugar a pesar de las protestas de su estilista. Al llegar, se encontró con un caos organizado. James, coordinando con los equipos de emergencia, con la ropa empapada, trabajaba junto a su equipo para mitigar los daños. Cuando vio a Eleanor abriéndose paso entre el barro y los zapatos inadecuados, una genuina sorpresa se dibujó en su rostro. No hacía falta que vinieras. Tengo esto bajo control. Eleanor analizó la situación. También es mi proyecto, Reynolds. Se acercó, bajando la voz. ¿Qué necesitas para que la burocracia se ralentice? Durante las siguientes 3 horas, Eleanor hizo llamadas desde la oficina del sitio para agilizar el equipo, autorizar fondos de emergencia y eliminar obstáculos administrativos, mientras James dirigía la respuesta física. Trabajando en conjunto, lograron contener los daños en una sección en lugar de la pérdida catastrófica que podría haber sido. Mientras los equipos de emergencia comenzaban la limpieza, James encontró a Eleanor en la oficina del sitio, con el cabello suelto de su perfecto peinado y el agotamiento evidente en su postura al concluir una llamada con los contratistas. Crisis evitada, dijo, intentando sonreír. La gala empezó hace 1 hora, anotó James, mirando su reloj. Eleanor se encogió de hombros. Hay una gala todos los años. Recogió sus cosas y luego dudó. Su equipo hizo un trabajo excepcional hoy, especialmente usted. La sinceridad en su voz creó un momento de conexión para el que ninguno de los dos estaba del todo preparado. James se aclaró la garganta. Solo hago mi trabajo. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Aunque ayuda a tener a alguien ahí arriba que realmente escucha. Algo cambió en la expresión de Eleanor. Vulnerabilidad quizás o reconocimiento. Debería ir a hacer acto de presencia, dijo. Por fin. La junta directiva me estará buscando. James asintió, acompañándola hasta el coche que la esperaba, muy consciente del barro en sus botas y la creciente sensación de que estaba demasiado cerca de una llama que jamás podría calentar su mundo sin consecuencias. Eleanor llegó a la gala con 2 horas de retraso. Su estilista, tras haber obrado milagros en el coche, se movió entre la multitud con soltura, aceptando las felicitaciones por el proyecto Apex, discutiendo el monto de las donaciones con posibles contribuyentes, desempeñando su papel a la perfección. A pesar de que sus pensamientos se dirigían repetidamente a un túnel inundado y a un hombre que predicaba con el ejemplo en lugar de con la autoridad. Mientras aceptaba una copa de champán, una voz familiar a sus espaldas la dejó paralizada. Eleanor Morgan. Veo que sigue trabajando demasiado. Se giró para mirar a Maxwell Bennett, su exprometido, ahora director financiero de una empresa de desarrollo de la competencia. Maxwell, no me había dado cuenta de que tu empresa compró entradas este año. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Últimamente estamos por todas partes. Hablando de eso, he oído que tu proyecto del túnel tuvo algo de emoción hoy. Se rompió la melena de agua. La información confidencial que no debería haber sabido hizo que el Ellaner se pusiera en guardia al instante. Nada que no pudiéramos manejar. Maxwell se acercó, bajando la voz. Sabes, he oído rumores interesantes sobre lo práctica que te has vuelto con este proyecto. Menuda salida para la reina de hielo de Morgan Enterprises. Eleanor mantuvo su sonrisa cortés, a pesar de su alarma interna. Si me disculpan, necesito hablar con el director de la fundación. La mano de Maxwell en su brazo la detuvo.
La Junta podría preguntarse por qué su director ejecutivo pasa tanto tiempo con un capataz de construcción. Especialmente uno con tantas vulnerabilidades financieras. Deuda médica. ¿No era por la hija? La amenaza era velada, pero inconfundible. La voz de Eleanor se volvió glacial. Quita la mano, Maxwell. Lo que creas saber es un intento patético. Espionaje corporativo. Su sonrisa se ensanchó. Sé suficiente. La pregunta es, ¿sabe tu preciado capataz con quién está tratando realmente? ¿Sabe lo de Pekín? Eleanor se estremeció involuntariamente, y Maxwell aprovechó su ventaja. Eso es lo que pensé. La gran Eleanor Morgan, que sacrificó todo un barrio residencial por su preciado proyecto de Cúspide. Me pregunto qué pensaría tu héroe obrero de las familias que desplazaste con solo una firma. Después de que Maxwell se marchara con una sonrisa satisfecha, Eleanor se quedó con el champán helado intacto en la mano. El proyecto de Pekín había sido al principio de su carrera, un acuerdo de desarrollo que requería reubicar un barrio histórico a pesar de las protestas de la comunidad. Lo justificó diciendo que el progreso necesario compensaba generosamente a los residentes. Pero la verdad permanecía. Había priorizado su visión sobre las casas de la gente. Eran negocios, no personales. Pero vería James, quien trabajó tan duro para mantener su modesta casa para su hija, ¿esa distinción? La idea de que su expresión cambiara del respeto a la decepción le revolvió el estómago inesperadamente. Por primera vez en años, Eleanor abandonó un evento de la empresa antes de tiempo. El peso de su éxito, sintiéndose de repente como una armadura que la separaba de algo esencial que no podía identificar. El informe del incidente de la melena de agua requería las firmas tanto de la dirección del proyecto como de la supervisión de la obra. Eleanor podría haber enviado a su asistente, pero un impulso masoquista la impulsó a entregarlo personalmente. La semana siguiente, la obra volvió a estar plenamente operativa, con los daños contenidos gracias a su rápida respuesta. Encontró a James inspeccionando la sección reforzada, con su casco de seguridad visible entre los trabajadores. Cuando la vio acercarse, su habitual sonrisa reservada apareció, pero vaciló al notar su actitud formal. Señorita Morgan, no la esperaba hoy. El regreso a su cargo no pasó inadvertido para Eleanor, quien mantuvo su distancia profesional. Las aseguradoras necesitan su firma en la evaluación final del incidente. Le entregó la carpeta, observándolo mientras revisaba el documento con la misma minuciosidad que aplicaba a todo. Mientras James firmaba los papeles, Eleanor se encontró hablando antes de haber formado completamente la idea. La inauguración del ápice es el mes que viene. La Junta está satisfecha con cómo se gestionó la situación del túnel. Hizo una pausa y luego añadió con más rigidez de la prevista. Su equipo recibirá elogios en sus archivos. James devolvió la carpeta, observándola con silenciosa intensidad. Algo anda mal. No era una pregunta. Eleanor había olvidado la facilidad con la que él leía bajo su fachada corporativa. Se enderezó, reforzando sus paredes internas. En absoluto. El proyecto ha vuelto a la fecha prevista. Eso es lo que importa. James continuó observándola, sin estar convencido. Me pasé con Lily en el museo. ¿En las atracciones? Eleanor negó con la cabeza rápidamente. No, fue amable de tu parte. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, lleno de preguntas sin respuesta. Finalmente, James habló con su característica franqueza. Eleanor, ¿qué cambió desde la ruptura de la melena de agua? El uso de su nombre de pila casi quebró su determinación, pero las insinuaciones de Maxwell resonaron en su mente. Si la noticia de su relación amistosa llegaba a la Junta, podría dañar la reputación de James de maneras que no merecía. Peor aún, si se enteraba de Beijing y sus otras despiadadas decisiones comerciales, el respeto en su mirada, algo que ella no se había dado cuenta de que se había vuelto importante para ella, desaparecería. Nada ha cambiado, respondió con neutralidad práctica. La crisis está resuelta.
El proyecto continúa. Nuestra interacción profesional sigue siendo apropiada. Enfatizó la palabra profesional lo suficiente para crear distancia. Debería dejarte volver al trabajo. Y cuando se dio la vuelta para irse, James la llamó. La obra de teatro de Lily es el viernes por la noche. Preguntó si podrías venir. Interpreta a una científica que descubre un nuevo planeta. La invitación atravesó la armadura cuidadosamente construida de Eleanor. Imágenes de la niña de ojos brillantes, abrumando momentáneamente su determinación. Tengo una cena aburrida, respondió sin darse la vuelta. Por favor, dígale que se rompa una pierna. Eso dicen en el teatro. Se alejó sintiendo la mirada de James en la espalda, sabiendo que estaba cortando cualquier tenue conexión que se hubiera formado entre ellos, diciéndose a sí misma que era lo mejor. Las semanas siguientes fueron de estudio y evasión estratégica. Eleanor delegó las visitas a la obra a sus jefes de proyecto, se sumergió en los preparativos de la inauguración de Apex y trabajó incluso más horas de lo habitual. Sacó los dibujos de Lily de su oficina y los guardó en el cajón de su escritorio, incapaz de deshacerse de ellos por completo. Cuando su asistente mencionó que el señor Reynolds había llamado para hablar sobre el programa de inspección final, Eleanor le indicó que dirigiera todas las comunicaciones de la obra por los canales adecuados. Por la noche, sola en su ático, se encontraba en el balcón, mirando las luces de la ciudad, sintiéndose más alejada del mundo que nunca, y se dijo a sí misma que era una corrección necesaria. Rección, una breve e inapropiada difuminación de los límites profesionales, ahora debidamente restaurada. El vacío en su pecho era simplemente el reconocimiento de su lugar en el mundo, solo en la cima, donde sus decisiones afectaban a miles, pero a nadie. James observó la retirada de Eleanor con silenciosa resignación. Había sido una tontería imaginar que sus mundos pudieran cruzarse significativamente. La obra se transformó gradualmente en su forma final. Su equipo completó su trabajo con la misma dedicación que siempre mostraba, independientemente de si el director ejecutivo lo reconocía personalmente. En casa, Lily preguntó por la señorita Eleanor con menos frecuencia a medida que pasaban las semanas, aceptando finalmente la amable explicación de su padre de que estaba muy ocupada con su importante trabajo. Solo James notó que los dibujos más recientes de su hija ya no incluían la figura de palitos con un vestido triangular, y si algo en él le dolía por esta pequeña pero significativa omisión, se lo guardó para sí mismo, centrándose en cambio en las constantes de su vida. Su hija, su trabajo, sus responsabilidades, tal como siempre lo había hecho. La gran inauguración se acercaba con la fuerza de un tren de carga que consumía cada minuto de las horas de Eleanor. El rascacielos sostenible representaba todo su esfuerzo por lograr un diseño innovador, liderazgo ambiental y dominio del mercado, combinados en una estructura que definiría el horizonte de Manhattan durante generaciones. El túnel que lo conectaba con el metro se había completado a tiempo, a pesar de los contratiempos, gracias en gran medida a la dedicación del equipo de James. Eleanor revisó los informes finales de inspección con indiferencia clínica, ignorando la firma al pie que en su día la habría impulsado a visitar la obra personalmente. Cuando la lista de invitados para la gala de inauguración llegó a su escritorio, dudó brevemente antes de indicarle a su asistente que enviara el acuse de recibo estándar del contratista a Bedrock Construction en lugar de una invitación personal a su capataz. 3 días antes de la inauguración, Eleanor estaba revisando su discurso cuando Marian le colocó un pequeño sobre en el escritorio. Esto se dejó en recepción para usted. Seguridad lo autorizó. La letra era infantil. El sobre estaba decorado con pegatinas de estrellas. Eleanor lo abrió con dedos temblorosos y encontró una tarjeta hecha a mano, un dibujo a crayón de un edificio alto con una caligrafía infantil cuidadosa. Felicitaciones por tu torre especial. Dentro, Lily había escrito: Papá dice que tu edificio es el más importante de toda la ciudad y que trabajaste muy duro. Espero que te sientas orgullosa. Con cariño, Lily Reynolds. Debajo, con la caligrafía más controlada de una adulta: felicitaciones por la cima.
Tu visión y persistencia hicieron posible lo imposible. James Eleanor permaneció inmóvil, con la simple tarjeta pesando en sus manos como algo mucho más pesado que el papel. En 3 años de desarrollo, a través de innumerables reuniones, negociaciones y crisis, nadie había reconocido el esfuerzo humano detrás de su logro profesional. Ni la junta directiva, ni su equipo ejecutivo, y mucho menos su exprometido. Sin embargo, allí estaba este gesto de una niña a la que solo había visto un puñado de veces, y un hombre que tenía todas las razones para despedirla tras su abrupta retirada. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, Eleanor sintió que se le saltaban las lágrimas. Presionó el botón del intercomunicador. Marion, consígueme el archivo completo de Pekín. Desarrollo. Todo lo que tenemos. La noche anterior a la inauguración, Eleanor estaba sentada en su ático, rodeada de documentos, hojas de cálculo y fotografías del proyecto de Pekín de 7 años antes. Había revisado cada decisión, cada paquete de compensación, cada transcripción de la reunión comunitaria. La verdad era a la vez mejor y peor de lo que recordaba. No había destruido vidas, como insinuó Maxwell, pero había priorizado el progreso sobre la eficiencia de las personas y la comunidad. Los residentes reubicados habían recibido un valor justo de mercado por sus propiedades, pero el vecindario, con generaciones de antigüedad, había sido borrado. Eleanor observaba la fotografía de una anciana parada frente a ella, su casa pronto a ser demolida, con una expresión no de enojo, sino de resignación, como si se sintiera impotente ante la inevitable marcha del progreso personificada por la joven promotora a su lado. Esa joven era reconocible como Eleanor, pero de alguna manera una desconocida ansiosa de éxito, segura de su visión y completamente inconsciente de lo que significaba crear un hogar a partir de algo más que simples paredes. La mañana de la gran inauguración amaneció despejada y brillante. En lugar de ir a su oficina para los preparativos finales, Eleanor dirigió a su chofer a Queens. Se sentó en el asiento trasero en un silencio inusual, con una carpeta gruesa en el regazo, dudando de su decisión a cada cuadra que pasaba. El chofer se detuvo frente a un modesto edificio de apartamentos y Eleanor comprobó la dirección una vez más antes de indicarle que esperara. Sus tacones resonaron en el desgastado suelo del pasillo mientras localizaba el número del apartamento y dudó antes de llamar. No hubo respuesta. Comprobó. Eran las 7:30 de la mañana de un sábado. Claro que aún no estarían despiertos. Al darse la vuelta para irse, las puertas del ascensor se abrieron, revelando a James y Lily que regresaban de lo que parecía ser una panadería a primera hora de la mañana, con una bolsa de papel en las manos de Lily. «Señorita Eleanor», exclamó Lily con un genuino deleite. James parecía igualmente sorprendido, pero más cauteloso. «Eleanor, ¿hay algún problema con la inspección?» Eleanor negó con la cabeza, repentinamente insegura del discurso que había preparado. «No, todo está bien». Ella miró a Lily y luego a James. «Recibí tu tarjeta». «Gracias». Lily radió. «¿Te gustaron las estrellas?» «Puse 16 porque papá dijo que esa era la cantidad de pisos que añadiste para que fuera la más alta». James le puso una mano suave en el hombro a su hija. «Lily, ¿por qué no llevas los bagels adentro y preparas el desayuno?» «Enseguida voy». Le entregó las llaves, esperando a que desapareciera en el apartamento antes de volverse hacia Eleanor. «Lo siento si la tarjeta fue inapropiada», insistió Lily. Eleanor negó con la cabeza. «Fue lo más amable que alguien ha hecho con respecto a este proyecto». Dudó un momento y luego le tendió la carpeta. «Vine porque mereces saber con quién estás tratando. Este es el proyecto de Pekín que Maxwell Bennett mencionó en la gala. Intentaba crear división sugiriendo que te había ocultado algo». James no hizo ningún movimiento para tomar la carpeta. «No. Necesito ver eso», insistió Eleanor. «Desplacé familias para una urbanización, similar a los barrios que reemplazó la cúpula». James la observó a la cara. «¿Y crees que eso cambiaría mi opinión sobre ti?
Cuando ella no respondió, la comprensión se reflejó en sus ojos. Por eso te apartaste. Pensaste que te juzgaba por hacer tu trabajo. Eleanor no esperaba esta respuesta. Mi trabajo tiene consecuencias para la gente real. Gente como tú y Lily. James finalmente tomó la carpeta, pero en lugar de abrirla, la dejó a un lado en la mesa del pasillo. Eleanor, he trabajado en la construcción durante 15 años. Cada proyecto cambia, algo desplaza a alguien. La cuestión no es si has tomado decisiones difíciles. Es cómo las llevas después. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Podrías haber ignorado la amenaza de Maxwell. En cambio, estás parada en mi pasillo a las 7:30 de la mañana con un archivo de hace una década porque pensaste que merecía la verdad. Eso me dice más que cualquier cosa que... En esta carpeta. La simplicidad de su evaluación dejó a Eleanor momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera responder, Lily llamó desde dentro del apartamento. «Papá, los bagels se están enfriando». James miró hacia la puerta y luego de nuevo a Eleanor. «¿Te gustaría desayunar con nosotros?» Nada del otro mundo. Solo bagels y probablemente demasiado queso crema si Lily está al mando. La invitación flotaba entre ellos, simple, genuina, y ofrecía un puente entre sus mundos que no tenía nada que ver con proyectos de construcción ni jerarquías corporativas. Eleanor dudó solo un instante antes de asentir. «Me encantaría». «Gracias». Cuando James abrió la puerta del apartamento, añadió en voz baja, «El Apex abre esta noche. Hay una recepción. Son principalmente empresarios y políticos». Pero su voz se fue apagando, inusualmente insegura. James sonrió levemente. Lily ya tiene una niñera contratada. Planeaba asistir con el equipo, apoyo moral para el equipo. Le sostuvo la mirada. Pero podría llegar un poco antes si necesitas ayuda extra. Ya sabes, en caso de emergencia. La gran inauguración superó incluso las ambiciosas expectativas de la Junta. 800 invitados llenaron el imponente atrio. La campaña fluyó con libertad y el discurso de Eleanor recibió la ovación de pie que su equipo de relaciones públicas había predicho. Los periodistas capturaron imágenes de ella cortando la cinta ceremonial, del alcalde estrechándole la mano y de los inversores asintiendo con aprobación ante las características sostenibles que establecerían nuevos estándares en la industria. Lo que las cámaras pasaron por alto fue la mirada ocasional de Eleanor desviándose hacia la entrada durante la hora anterior, o la ligera relajación en sus hombros cuando James finalmente llegó, luciendo algo fuera de lugar con su único traje de etiqueta, pero manteniéndose con la misma serena dignidad que traía a la obra. No hablaron de inmediato. Eleanor estaba rodeada de miembros de la junta directiva y posibles inversores, con su máscara profesional firmemente puesta mientras se abría paso a las redes de contactos esenciales para su puesto. James se movía por la periferia con su equipo, explicando ocasionalmente aspectos técnicos del edificio a los invitados curiosos que reconocían el logotipo de la constructora en sus tarjetas de invitación. No fue hasta que concluyeron las presentaciones formales y el evento dio paso a una charla informal que Eleanor logró separarse y encontró a James examinando la maqueta arquitectónica del complejo de ápices terminado, expuesta cerca de las ventanas. «¿Coincide con tu visión?», preguntó mientras ella se acercaba, señalando la representación en miniatura de su logro. Eleanor consideró la pregunta con más seriedad de la que él podría haber esperado. «No. Completamente», admitió. «Estructuralmente es mejor de lo que imaginaba, pero nunca pensé en cómo se sentiría una vez lleno de gente». Miró a los invitados, admirando el espacio que durante tanto tiempo solo había existido en planos y renders por computadora. Su equipo construyó más que hormigón y acero. Construyeron algo que la gente realmente quiere experimentar. James sonrió levemente. «Ese es el punto. ¿No? Los edificios son para la gente, no al revés». La simple observación resonó con las recientes reflexiones de Eleanor con asombrosa precisión. Fueron interrumpidos por el asistente de Eleanor, quien le informó con ansiedad que un inversor clave se preparaba para irse. «Debería irme»,
dijo Eleanor con sincero pesar en su voz. James asintió comprensivo. Ve a ser el director ejecutivo. Es lo que eres. Cuando se dio la vuelta para irse, él añadió en voz baja. Estoy orgulloso de ti, Eleanor. No porque hayas construido el edificio más alto ni porque hayas ganado más dinero. Porque cuando importaba, elegías ser honesta cuando habría sido más fácil no serlo. Las palabras la tomaron por sorpresa, reconfortando algo que hacía tiempo que estaba frío en su pecho. Gracias por venir esta noche, respondió la frase formal, que de alguna manera tenía más peso del que pretendía. Horas después, mientras los últimos invitados se marchaban, e incluso su equipo ejecutivo se había ido a seguir celebrando en un club exclusivo, Eleanor se encontró sola en el mirador del último piso de su creación. La ciudad se extendía ante ella, un tapiz de luces y sombras, edificios y espacios entre ellos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de James. Lily quería saber si podías ver las estrellas desde arriba. Eleanor levantó la vista de la pantalla brillante hacia el cielo nocturno, casi oscurecido por la contaminación lumínica de la ciudad, y luego escribió, no muchas. Dile que algún día tendremos que buscar un lugar más oscuro. Dudó antes de pulsar el botón de enviar, reconociendo la promesa implícita en esas palabras, y lo envió de todos modos. Un mes después de la inauguración, el coche de Eleanor se detuvo frente al edificio de apartamentos de James y Lily un sábado por la mañana. Esta vez, había llamado antes. Lily bajó corriendo las escaleras, con una mochila enorme casi tan grande como ella sujeta a los hombros. James la siguió con más calma, llevando una nevera portátil y lo que parecía ser una manta doblada. ¿Estás segura?, preguntó mientras el chofer de Eleanor cargaba sus cosas en el maletero. Una directora ejecutiva que pasaba el sábado conduciendo 2 horas para mirar las estrellas. Eleanor observó cómo Lily subía al coche emocionada y sacaba de inmediato un libro de astronomía con las páginas dobladas. Estoy segura, respondió simplemente. James estudió su rostro, encontrando la seguridad que necesitaba en su expresión. Mientras se acercaba a su hija, Eleanor extendió los dedos y le tocó brevemente la muñeca. Ninguna gran declaración, ninguna promesa, solo un momento de conexión que reconoció que algo crecía entre ellos. Frágil, pero real. El coche arrancó de la acera, llevándolos hacia cielos más oscuros donde las estrellas serían visibles. En el asiento trasero, Lily charlaba sobre constelaciones mientras James y Eleanor intercambiaban miradas por encima de su cabeza. Sus mundos seguían siendo fundamentalmente diferentes. Eleanor volvería a las reuniones de la junta el lunes, James a su obra. Pero por hoy, compartían el mismo espacio, respiraban el mismo aire, avanzaban en la misma dirección. Ninguno sabía qué forma tomaría su relación. Había complicaciones, diferencias de origen, estilo de vida y expectativas que no podían ignorarse con la simplicidad de un guión de película. Pero también había comprensión, respeto y la disposición a verse con claridad a pesar de esas diferencias. A medida que la ciudad se alejaba tras ellos y aparecía un campo abierto frente a ellos, Eleanor sintió algo que no había experimentado en años. No la adrenalina adictiva de cerrar un trato ni la satisfacción de un logro profesional, sino algo más tranquilo y profundo. Una posibilidad. No solo por lo que pudiera surgir entre ella y James, sino por quién podría llegar a ser cuando se permitiera construir conexiones con el mismo cuidado y reflexión con que construía sus torres. James observó la extraña dulzura en su expresión, reconociendo el coraje que requería a alguien como Eleanor para adentrarse en la incertidumbre sin garantías. La voz de Lily se elevó con entusiasmo al divisar la primera vista despejada del horizonte. Mira, el cielo es mucho más grande aquí afuera. Eleanor y James dirigieron su atención al asombro de la niña. Sus manos se encontraron en el asiento que los separaba, sin aferrarse, simplemente descansando juntas. Sin declaraciones de eternidad, sin promesas dramáticas, solo la simple y profunda decisión de estar presente en este momento, y quizás también en el siguiente. Para 2 personas que habían aprendido a esperar decepciones en la vida,
era suficiente. Lo era todo.